La palabra del domingo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Hemos iniciado este mes de la patria, mes del testamento, mes de la Biblia en la Iglesia Católica. Retomamos a Marcos después de 5 domingos que Juan nos fue conduciendo a través de ese hermosísimo discurso del pan de vida. Hoy tomamos a Marcos. Y Marcos hoy toca un tema que quizá no le demos la importancia que tiene. Se nos haga cosa del pasado. ¿A quién le interesa hoy hablar de pureza? Si acaso en ciertas cosas, nada más. En las cosas, no tanto en las personas. El tema de la pureza o de la impureza. El tema de la limpieza o de la suciedad. Las tradiciones y la actualidad. El texto pudiéramos sintetizarlo en esa cintilla que nos proporciona el misal. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Vayamos al fondo del texto para sacar conclusiones en nuestra vida. Primeramente, tengamos presente que el Evangelio ubica esta discusión de Jesús con los fariseos, discusión sobre lo puro y lo impuro, todavía dentro del templo. Tiene mucha importancia este dato. De aquí Jesús saldrá del templo, saldrá de la geografía de los judíos, de allí donde vivían los judíos, y se dirigirá a tierras paganas, las tierras de los no judíos. En segundo lugar, recordemos que en Israel regía el sistema de pureza o mapa de pureza, que era legitimado religiosamente, y se daba a entender que había sitio para cada cosa y para cada persona, y tenían que marcar líneas, marcar fronteras, y decían con toda claridad: lo puro empieza aquí y llega hasta acá. De aquí para acá
de aquí para allá es impuro. Y esto llevaba a que hubiera varias fronteras, varios compartimientos. Por ejemplo, los lugares, las personas, los tiempos. Me parece muy importante detenernos en esto, porque esto ha marcado mucho de nuestra cultura, y no solamente es propio del pueblo de Israel, sino de los pueblos antiguos. El mapa de la pureza o de la impureza. Reflexionemos primeramente en los lugares, de marcar los lugares. El templo era el lugar central. Se supone el más puro, lo más santo. Entre más cerca de él se participaba, se era más puro y más santo. Los paganos o extranjeros eran lo totalmente impuro. El templo, pues, lugares. Las personas, la demarcación, existía la demarcación de las personas. ¿Y cómo eran jerarquizadas las personas? Por su pureza o santidad. La pureza se identificaba con santidad. El sumo sacerdote, los otros sacerdotes y el pueblo. Se clasificaba a las personas en función de su pureza, y este equivalía a su perfección. Incluso se consideraba impuros. Y fíjense hasta dónde llegaba. Se consideraban impuros a los que tenían defectos corporales, los cojos, los ciegos, los eunucos. Al ciego le preguntan, ¿quién pecó? Al cojo, a los paralíticos que no se podían acercar por sí mismos a Jesús. También se tenían como impuras a personas con origen familiar dudoso, origen familiar irregular. Otros más eran considerados impuros por su profesión, por su oficio. Los recaudadores de impuestos, Mateo. También algo que es poco conocido, los que trabajaban la piel, los curtidores, los pastores, los barberos. Las personas eran demarcadas. También existían los tiempos. Había días más sagrados que otros. Bien sabemos la gran importancia del día sábado. Por último, había también la demarcación de los alimentos, que no solamente afectaba las comidas, sino también los lugares y las personas con las que se comía. Aquí la pregunta clave del Evangelio es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? ¿Qué es lo que interesa aquí? ¿Interesa la limpieza? Yo creo que no. La pregunta va más allá. Interesa la fidelidad. Si Jesús era fiel, si los discípulos eran fieles a los antepasados, a las tradiciones de los antepasados. Y como los veían que con mucha facilidad rompían todo esto, entonces venían las discusiones, venían las acusaciones, y esto va a llevar en último término a la muerte a Jesús. Hoy pues el tema es un tema muy importante en la vida del cristiano, porque todavía hoy nuestra vida se sigue rigiendo por muchas prácticas externas, por muchas tradiciones. Todavía hay muchas cuestiones mágicas. Pensamos que lo externo es lo que nos hace buenos, que lo externo es lo que nos hace puros. Y hoy Jesús dice, no es esto, no se trata de esto. Las tradiciones sirven, claro que sí, pero Él es el vino nuevo, tiene que ser odres nuevos. Él es el esposo, tienen que usarse vestidos nuevos. ¿Qué nos dice hoy esta palabra? Decía al principio que a lo mejor es un tema que no interesa, sin embargo, es muy interesante para nosotros, para dar un paso más en nuestra vida cristiana, para actualizarnos realmente, actualizarnos realmente en lo que el Señor quiere. Es importantísimo para nuestra espiritualidad como cristianos. Saco algunas conclusiones. La primera, las razones de la pureza o de la impureza.
no deben ser puestas fuera del ser humano. Es algo interior. Lo que mancha al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y ojo, esto es aplicable para todo, aún para nuestros ayunos, aún para nuestras abstinencias. No nos hace bueno comer un alimento o comer otro, o dejarlo de comer simplemente. Bueno nos va a hacer el corazón bueno. Una segunda aplicación. El Evangelio aclara que una persona está más cerca de Dios. Y en ese sentido es pura, en la medida que construye más la fraternidad. No en la medida que haga más prácticas piadosas. Son importantes siempre y cuando nos lleven a la fraternidad. Y esto no es cosa mía, es cosa de Jesús. Recordemos la multiplicación de los panes. No es el milagro, consiste fundamentalmente en el milagro que Jesús haga mágicamente, convertir las piedras en panes. El milagro consiste en cambiar el corazón que lleva a este jovencito con 5 panes y 2 pescados a la solidaridad, al compartir, que es más importante el hermano que esa comida que él tenía para él. Aprendamos, la cercanía de Dios consiste en ser más hermanos. Y es obvio, si somos hijos, no se entiende un hijo que no sea hermano. En tercer lugar, el Evangelio ha introducido otro tema de gran importancia para nuestra vida. Y es el peligro de lo que vamos creando y promoviendo como sistema de comportamientos. Los cristianos estamos siempre en esta búsqueda. Por eso también tenemos el permanente peligro de utilizar como pretexto nuestras costumbres para no cumplir la voluntad de Dios. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios, no es la práctica de nuestras costumbres. Muchas veces coincidirán, habrá coincidencia entre la práctica de nuestras costumbres con la voluntad de Dios. Pero tenemos el riesgo de anteponer nuestra voluntad, nuestras cosas, nuestras tradiciones a lo que Dios quiere. Por eso, en tiempos nuevos, tenemos que preguntarnos de una forma nueva: lo que soy, lo que hago, mi comportamiento, ¿agrada o no agrada a Dios? Esa pregunta tiene que estar siempre detrás. ¿Para qué? Para purificar siempre nuestra rectitud, nuestra interioridad. Finalmente, nuestra responsabilidad es doble. Por una parte, vivir y promover una auténtica espiritualidad cristiana que tenga como punto de partida a Jesús y punto de llegada a Jesús. No nuestros escrúpulos por cumplir ciertos ritos a nuestra conveniencia, sino el compromiso. Lo que Jesús quiere es que seamos hermanos, que nos hagamos hermanos. Si los ritos van a alimentar todo esto, perfecto. Y segundo, por otra parte, tomar en serio a Dios. No imaginar, no interpretar de manera convenenciera su voluntad. Tenemos la gran tentación de hacerla coincidir con nuestra voluntad, con nuestros caprichos o con nuestros quereres. Hoy pues la palabra aparentemente no es actual, pero ¿cómo es actual? Si observamos y examinamos nuestros comportamientos, muchos de nuestros comportamientos todavía se siguen guiando por lo exterior. Tan es así que muchas veces no medimos lo bueno y lo malo porque sea así, sino porque nos ven o no nos ven. Y eso es volver atrás, volver a lo que Jesús hoy reprueba y condena. Que tengas y tengamos todos un domingo excelente, un mes de septiembre excelente. La palabra del domingo.